Buen día, mi nombre es José Antonio Maldonado Andrade. Aquí tenemos dos casos de accidentes en el trabajo. Ambos casos van a ser riesgos mecánicos y físicos, ya que implica manejo de equipos y de herramientas. En el primer caso, podemos ver un atrapamiento de dedo pulgar en un equipo Henschel homogenizador de color de polvo. Este equipo tiene una apertura automática. Tiene 4 clamps que sujetan la tapa para evitar que ésta abra por algún error cuando esté en proceso. Entonces, para poder abrir la tapa hay que quitar primeramente los 4 clamps y entonces sí hacer la apertura del equipo. Activar la apertura. Entonces, cuando el técnico de producción quiso liberar los clamps, no se dio cuenta que la apertura ya estaba activada. Esto ocasionó que cuando liberó el último clamp, la tapa se levanta, jala el clamp y entonces su dedo queda atrapado, ocasionándole una contusión. Al no poder liberarse él mismo del equipo, pide auxilio a sus compañeros, llegan, llaman al equipo de mantenimiento para que ya ellos liberan la máquina, liberan la tapa para poder sacar el dedo del compañero. Entonces, después de esto va a servicio médico, recibe atención y se determina que es una contusión. Entonces, la empresa a raíz de esto hace su investigación, genera lo que es el reporte. Entonces se determina que para evitar o ayudar a que no vuelva a suceder o que no pase con regularidad esto, se hace retroalimentación de cómo se debe de manejar el equipo al personal implicado en el manejo del equipo. Se ponen ayudas visuales para ayudar, para que vean el paso a paso de cómo se debe de operar el equipo, qué va primero. Se hace una reestructuración de cómo se debe de liberar cada clamp, cuál sería el primero, segundo, tercero, cuarto. Para evitar este acontecimiento, se genera la alerta de seguridad para dar para que esté informado todo el personal de la planta. Entonces, nuestro segundo caso sería un corte por navaja o por cúter. Tenemos un operario de producción que el técnico ya tenía un turno laborado, estaba trabajando tiempo extra, estaba cubriendo a otro compañero en ese momento en otra segunda línea. Entonces el técnico estaba cansado, estaba estresado, quería hacer las cosas rápidas. Entonces, esta línea de producción es un extrusor. Sale el material del extrusor líquido, entra a unas bateas, unas tinas de agua para enfriar el material. Este material se traslada hacia un peletizador. Entonces se generan estas hebras que van corriendo por la tina de agua. Estas hebras pasan por algunos rodillos y en el rodillo se pueden quedar atascadas las hebras. Este fue el caso, estaban hebras atascadas. El técnico para poder liberarlas las tenía que cortar y sacó su navaja. Estaba manipulando la navaja con su mano derecha y sujetando las hebras con la mano izquierda. Al sujetar las hebras, estas le jalan el brazo, chocan sus manos y con la navaja, con el cúter, con la navaja expuesta, se ocasiona este corte. Entonces, a raíz el técnico después de esto recibe atención médica. Entonces, la empresa hace su reporte y hace el cuestionamiento de por qué sucedió esto. Se determina
que se tiene que hacer una reestructuración en en el equipo de trabajo o en el personal de cómo operar las líneas o por qué tendrían que estar operando una línea, dos líneas, un técnico solo. Y por parte del equipo, de la herramienta de la navaja, se opta por utilizar una navaja o cambiar la herramienta que es el cúter por una navaja de un cúter autorretráctil, que no se quede la navaja expuesta, que solamente cuando vas a utilizarla, saques la navaja, cortes y sueltes y sola se retraiga, que no quede siempre la navaja expuesta para evitar que pueda ocurrir este tipo de accidentes. Cabe resaltar que el técnico, cuando estaba haciendo esto, también no estaba utilizando su equipo de protección personal, que son los guantes especiales para evitar este tipo de cortaduras. Entonces, en conclusión, tu seguridad es tu responsabilidad. Tienes que hacer tu trabajo sabiendo exactamente lo que debes de hacer. Si te dan la capacitación para hacer el trabajo, trata de hacerlo como se debe, como está marcado el procedimiento. Si te dan tu equipo de protección personal, utilízalo. Eso te ayuda para evitar este tipo de accidentes. Y pues, muchas gracias. Sería todo. Continuando con el tema sobre los riesgos que existen en el trabajo, vamos a ver la clasificación de estos. Se clasifican en riesgos mecánicos y físicos, riesgos eléctricos, riesgos químicos, riesgos de manejo de materiales y sustancias radioactivas, riesgos infectobiológicos y riesgos psicosociales. Todos estos se les da el nombre en base a la materia o el equipo con el que tú trabajes. Aquí, por ejemplo, vemos un riesgo eléctrico, un riesgo químico, un riesgo físico y riesgo mecánico. En nuestra primera alerta de seguridad vamos a mostrarles un riesgo físico. ¿Por qué físico? Porque la persona sufrió una cortadura en su mano izquierda. ¿Cómo pasó esto? Nosotros, en el área de procesos en la empresa ITW, contamos con un equipo que se le denomina tolva. A esta tolva, cada cierto tiempo se abre esta escotilla para tomar una muestra de material y llevarlo al laboratorio. ¿Esto para qué? Para revisar que el material tenga las condiciones correctas para trabajar. En una de esas ocasiones, el técnico toma la escotilla e intenta jalarla. Regularmente cuando ellos la jalan es algo fácil, no es complicado, no se ocupa ningún esfuerzo. Pero en esta ocasión, él, al hacer el jalón con su mano, no pudo, o sea, era algo muy duro. ¿Qué hizo él? Con su mano derecha se apalanca de la tolva o se sujeta para poder hacer más fuerza con la mano izquierda. Cuando él jala, su mano zafa, la que estaba recargada en la tolva zafa y cae sobre esta esquina. En esta esquina no se alcanza a distinguir, pero existían unos filos que alguien en alguna reparación olvidó quitar. Entonces, ¿qué pasó por no quitar esos filos? Cae su mano sobre ese filo y es lo que provoca esta pequeña cortadura. ¿Por qué sucede esto? Ok. Esto sucedió por una mala reparación o una mala inspección. Se supone que este equipo en ningún momento tiene ningún filo, o sea, es, digamos, imposible que te cortes. Pero por esa reparación no revisada, sucedió este problema, sucedió este incidente, sucedió el corte.
Entonces, ¿cuáles fueron las contramedidas que se tomaron? A partir de ese accidente, la contramedida que se tomó fue la primera. La primera fue compra de guantes. No, el técnico no debe de operar un aparato de estos o un equipo de estos sin sus guantes de protección, para que estos le protejan sus manos en todo momento. Y la segunda contramedida fue que cada que se haga una reparación o una revisión a este tipo de equipos, alguien tiene que ir a certificar que no exista ninguna situación que vuelva a provocar algún accidente como el que ocurrió aquí. En el siguiente riesgo lo denominamos riesgo de manejo de materiales y riesgo físico. ¿Por qué? Porque aquí hubo una intervención en una máquina y aparte su cuerpo sufrió una quemadura de segundo grado en sus dedos. ¿Por qué pasa esto? Para empezar voy a mostrarles lo que es una máquina de inyección y lo que es un molde. Esto que nosotros vemos aquí es una máquina de inyección y esto que nosotros acá tenemos al costado es un molde. ¿Qué pasa aquí? Por esta parte, denominada tolva, entra material duro, material granulado. Baja a la garganta y entra este cañón. Este cañón es un cañón que está a una temperatura de alrededor de 270 a 370 grados Fahrenheit, que vienen siendo como 160, 180 grados centígrados. Ok. Cuando el material entra a esta parte, la máquina lo que hace es que lo muele. Al molerlo lo convierte en un material, de ser sólido lo convierte en un material líquido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya es líquido, esta máquina inyecta y entra al molde por estos puntos, el cual fluye por las cavidades para formar una pieza. ¿Ok? Después de esta explicación, nos regresamos. ¿Y cómo fue que pasó esto? Lo que pasó aquí fue que cuando el técnico iba a hacer un arranque de máquina, encuentra este punto de inyección en el molde. Lo que provoca este punto de inyección es que cuando tú quieres inyectar no vas a poder porque tu molde se encuentra tapado. Entonces, ¿qué procede a hacer el técnico? Retira con unas pinzas cortas y sin guantes, retira la colada. Cuando él retira la colada, la unidad de inyección, como estaba pegada al molde y cargada, expulsa gases y material sobre su mano. Imagínate un material de 180 grados centígrados sobre su mano y llega a lastimar sus dedos, lo cual le provoca quemaduras de segundo grado. ¿Pero por qué pasó esto? Esto realmente pasó por no seguir los procedimientos. Existe un procedimiento que nos indica que tú no debes de meter las manos al molde o no puedes retirar una colada si no estás consciente o seguro de que el cañón está retirado del molde y aparte purgado. Purgado, ¿qué se refiere? Que no cuente con material dentro de la cavidad. Entonces, como el operador por alguna situación olvidó seguir el protocolo, fue lo que provocó su accidente. Lo que aquí también se tomó como contramedida fue darles una retroalimentación a los técnicos sobre los procedimientos de máquina y el uso de guantes de protección para alta temperatura y mangas para sus brazos. Aparte, este tipo de pinza corta se las eliminaron y les compraron pinzas más largas. Aquí, donde se los muestro, estos son guantes de alta temperatura y estos son mangas también para alta temperatura para sus manos. Y este es el tipo de pinza que les compraron para retirar coladas. Y para la persona que se cortó la mano, su contramedida fue usar guantes anticorte, como los que vemos aquí. Entonces, ¿a qué nos lleva después de haber visto estas dos informaciones? Lo que podemos concluir es que por muy fácil, como lo podemos ver, por muy fácil que parezca una operación que es esta tan solo de jalar una escotilla, algo muy simple que solamente es con una mano,
puede llegar a suceder esto por una pequeña equivocación o por un pequeño descuido. Entonces la conclusión puede ser que por muy simple que parezca la actividad, nunca debemos de confiarnos. Siempre tenemos que tener el mayor cuidado al realizar nuestras actividades, al realizar nuestras actividades, y más cuando intervenimos con nuestras manos en cualquier cosa. En el otro, lo que nos lleva a concluir es que nunca nos saltemos los protocolos o los procedimientos de trabajo, porque por un salto en esos procedimientos de trabajo podemos llegar a tener grandes consecuencias. Aquí, como pueden ver, solo fue una quemada, pero si él se salta un protocolo más grande, pudo haber perdido hasta su mano. ¿Ok? De mi parte, sería todo. Hablar sobre dos casos de accidentes laborales. El primero de ellos sucedió en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, esto perteneciente a la UNAM. 3 trabajadores resultaron heridos tras la explosión a causa por una fuga de gas en un laboratorio. En un comunicado, la UNAM reportó que las víctimas se encuentran estables en el área intensiva del Hospital del Iste, al que fueron trasladados. Alrededor de las 4:25 p.m. del 22 de marzo del 2022 se registró una explosión a consecuencia de la acumulación de gas en el laboratorio de la planta baja del edificio L3, lo que generó un incendio y daños materiales en la facultad, así como también en 5 edificios aledaños. La noche del incidente, la UNAM anunció que suspenderían las clases presenciales de momento con el objetivo de realizar los peritajes correspondientes y asegurar la integridad de la comunidad de estudiantes. Al ser un día de asueto, solo se encontraba personal de vigilancia y trabajadores, pero el accidente dejó a 3 de ellos con lesiones, por lo que fueron trasladados inmediatamente al ISSSTE para recibir atención médica. Las autoridades señalaron que cuando los trabajadores acudieron al lugar a checar las posibles fugas de gas, accionaron el switch de electricidad y eso produjo una explosión. Después de estos sucesos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos publicó en su cuenta oficial de Twitter un video con el fin de ayudar a la población a prevenir accidentes de esta magnitud a causa de las fugas de gas, donde también invitó a todos los mexicanos a reportar las fugas en cuanto se perciban, evitando utilizar aparatos eléctricos, electrónicos cerca de las fugas como apagadores o celulares, afirmó. El segundo de los casos sucedió en Torreón, Coahuila. 2 empleados de la empresa Fundición de Mex Peñoles de Hornos de Fundición fallecieron en un accidente laboral en Torreón. Durante la tarde del lunes 13 de mayo del 2024, en la ciudad de Torreón, Coahuila, 2 empleados de una conocida empresa de hornos de fundición perdieron la vida en un accidente laboral, luego de que ejecutaban labores de limpieza en ductos, y uno de los ventiladores comenzó a fallar y provocó un incendio. El siniestro se desató aproximadamente a las 3:40 p.m. en las inmediaciones de la planta de fundición de Mex Peñoles, que se ubicaba en la comarca lagunera, donde estuvieron presentes los servicios de emergencia, quienes nada pudieron hacer para salvarles la vida, dejando todo el trabajo en manos de la medicina legal. El lamentable suceso se dio durante operaciones de mantenimiento rutinario, cuando las cuadrillas de emergencia de la empresa fueron alertadas sobre el incidente. Al llegar al lugar, encontraron a 2 trabajadores sindicalizados en estado inconsciente. A pesar de los intentos inmediatos por brindar los primeros auxilios, los obreros no lograron sobrevivir. Aunado a esto, se reportó que otros 5 empleados fueron atendidos por el equipo médico de la compañía, quienes afortunadamente se encuentran en buen estado. Mex Peñoles ha asegurado que su colaboración con autoridades competentes para facilitar la investigación y esclarecer las causas que originaron el fatal accidente. Esto para el deslinde de responsabilidades y que se tomen acciones pertinentes. Se ha comunicado igualmente que se adoptan las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes de este tipo, subrayó.
el compromiso de la empresa con la seguridad laboral de sus trabajadores. En conclusión, la seguridad industrial es un componente crucial para proteger la vida de los trabajadores, preservar el medio ambiente, garantiza la continuidad operativa de las empresas. Implementar medidas efectivas de seguridad no solo reduce el riesgo de accidentes y enfermedades laborales, sino que también mejora la productividad y el ambiente de trabajo. Una cultura de seguridad fomenta la responsabilidad entre todos los empleados y promueve una capacitación continua. Buen día, mi nombre es Eric Alejandro González Cerda. A continuación les presentaré dos casos reales sucedidos en la empresa que actualmente estoy trabajando. Uno de ellos será de riesgo mecánico físico y el otro será de riesgo de manejo de materiales y sustancias radioactivas. El primer caso, riesgo mecánico físico. En el área de que es estampado, prensas, en la máquina de la dobladora se presenta un accidente. El diagnóstico final es una fractura expuesta con herida cortante en antebrazo izquierdo. La descripción de los hechos refiere que el personal de mantenimiento atiende una falla en la dobladora, por lo que manipula el cónder para tratar de posicionar el brazo de la doblado, ingresando al equipo sin colocar el paro de emergencia. Esto provoca que el brazo de la dobladora baje de manera repentina, atrapando el brazo izquierdo del personal de mantenimiento, reproduciendo así esta lesión. Como podemos ver, aquí la maquinaria atrapó lo que fue el brazo del personal, ya que por negligencia no colocó el paro de seguridad o el paro de emergencia para poder él realizar su pertinente ajuste. Aquí, al detectar la situación, compañeros que estaban en el momento hicieron aviso al departamento de seguridad, servicio médico, y pasaron a soportarlo, ayudarlo a poder retirarle el brazo que quedó prensado en la máquina. En la medida de atención que se fue y se envió el trabajador a recibir atención médica a un hospital, ya que la herida no se podía no se podía hacer una atención en lo que era la empresa. Sí, aquí lo que se hizo o lo que se hace comúnmente es una difusión del incidente, o en este caso accidente, a todo el personal operativo de ambas plantas, lo que es ensamble y estampado. Se coloca lo que es la alerta seguridad para su mayor difusión y todo el personal esté enterado de la situación que sucedió. El segundo caso, manejo de materiales y sustancias radioactivas. Este suceso fue dado en almacén. La maquinaria, aquí nos marca que no aplica, pero sería montacargas o manejo de montacargas. El diagnóstico es material caído desde el tercer piso de un rack en almacén recibo. La descripción de los hechos
refiere que un colaborador, al término de traer un material del área de prensas, le pidió o le dio indicación de bajar un material que estaba estibado en tercer nivel. Al realizar esa maniobra, sin darle aviso a su líder, él metió las uñas del montacargas a un ropac, hizo el movimiento hacia atrás, el cual él escuchó o se percató de un tronido. Y en ese momento vio que el ropac se cayó hacia un lado, al cual percata que el travesaño de lo que es la estructura o de los racks estaba zafado o dañado. Aquí, como podemos ver, se podría decir que esta era una locación ok. Él hizo esta maniobra, retiró el material o quiso sacar el material, por lo cual cayó todo este contenedor al piso desde el tercer nivel. En esta imagen, en esta fotografía, se alcanza a apreciar las marcas de todo el material, que es bastante pesado, en el piso. Afortunadamente no había nadie en esa zona. Las medidas de contención que se dieron fue envío de atención médica interna al trabajador, ya que nada más era el susto del incidente. De igual manera, la empresa da difusión del incidente a toda la planta, a las dos plantas, que es ensamble y prensas, y coloca la alerta de seguridad para su mayor difusión. Bueno, ya como conclusión, más vale prevenir que lamentar. Por eso debemos de respetar las reglas establecidas, los flujos y las normas que están establecidas para diferentes situaciones o anomalías que se nos vayan presentando en nuestro entorno de trabajo, para evitar accidentes o incidentes y asegurar nuestra integridad, así como la de los demás. Hay que recordar que en nuestros hogares nos esperan nuestras familias. Por eso hay que trabajar con seguridad. Sería todo.